Buenas, ¿qué tal? Hoy llegamos al concepto de la conciencia desventurada en la sección de la autoconciencia, es decir, la sección B de la fenomenología del espíritu. Anteriormente, en videos previos, hemos tratado el concepto de vida, el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo, el concepto de estoicismo y escepticismo, y finalmente llegamos a la conciencia desventurada, que será el puntapié inicial para llegar a la siguiente sección, es decir, la sección C, llamada razón, espíritu, religión, conocimiento absoluto. Bien, el punto es el siguiente. En esta sección aparece algo muy importante que está vinculado con la singularidad. La singularidad es un concepto que se puede asociar muy bien a la idea de cristianismo. El cristianismo introduce en la noción del pensamiento universal, podríamos llamarlo así, la concepción de la singularidad. Por ejemplo, tenemos esa celebérrima parábola del pastor que tiene 99 ovejas blancas y llega una oveja negra y o sea, deja en suspenso a las 99 ovejas blancas para ir a buscar a la oveja negra. Bueno, en el sentido cristiano eso significa que Dios, Jesús, se ocupa del alma de cada uno de los seres mortales. De cada uno de los feligreses merece ser salvo. No hay nadie que deba ser sacrificado en función del resto. Ese es el concepto de singularidad. La singularidad en términos aristotélicos también se opone, por ejemplo, al concepto de especie y al concepto de género. En Aristóteles, en las categorías, tenemos tres cosas: el género, la especie y lo singular. El género vendría a ser lo que podríamos llamar en biología un mamífero. La especie es lo que podríamos llamar, por ejemplo, un perro. Y el singular es este perro que se llama, por ejemplo, Fido. Es este perro con estas características, en este espacio y tiempo, con su singularidad. Bien, aquí la conciencia, cuando llega a la conciencia, aquí la conciencia en este estadio, se tiene que vérselas con la cuestión de la singularidad. Y la singularidad aparece de una forma eh, complicada. Porque la conciencia, por un lado, en esta dialéctica aparece como lo esencial, como conciencia simple e inmutable, opuesta a lo no esencial, que es cambio y multiplicidad. En esta dialéctica de lo simple e inmutable y de lo cambio y la multiplicidad, acontece lo singular. Lo singular aparece en lo inmutable y lo inmutable aparece en lo singular. ¿De qué modo sucede eso? Bueno, eso sucede según una propia dialéctica dentro de este proceso. Primero, lo singular se opone a la esencia inmutable. O sea, lo singular, este concreto, este aquí concreto, se opone a lo inmutable. Lo inmutable es lo que es siempre igual a sí mismo, lo que no cambia. Lo singular es lo contingente, lo que existe de un modo particular, concreto e independiente. Mientras que lo inmutable vendría a ser algo así como las leyes naturales, podríamos decirlo, digamos. Bien, en una segunda instancia, lo inmutable aparece como todo lo que existe. La inmutable es todo lo que existe. Una vez que introducimos, por ejemplo, la ley de la gravitación, que la ley de la gravitación es todo lo que existe, todos los cuerpos se comportan de acuerdo a la ley de la gravitación, al menos para el momento de Hegel, llegamos a la tercera instancia de que también lo singular debe estar incluido en lo inmutable. O sea, lo singular se opone a lo inmutable lo es todo, luego lo singular también es inmutable. Es un silogismo. Desde el punto de vista de que lo inmutable está en lo singular, lo inmutable es lo opuesto a lo singular, o sea, desde el punto de vista opuesto. Luego, lo inmutable se opone a todos los otros singulares. Tenemos lo inmutable que se opone a este singular, a este singular, a este singular. Finalmente ocurre que lo inmutable es una sola cosa con lo singular. Bien, eso por un lado. Entonces tenemos la conciencia de que lo singular está en lo inmutable y lo inmutable está en lo singular.
Recordemos nuevamente que esta noción de los singulares es el aquí y el ahora, lo particularmente propio de cada, digámoslo así, de cada cuerpo, de cada quien, de cada cual. Eso es lo singular. No la especie que se inscribe en un género, sino la característica propia del estar aquí. Y eso, dicho sea de paso, abre la puerta para esta noción existencialista que está incorporada también incluso en la filosofía hegeliana. Cuando hablamos de cristianismo nos metemos siempre en un punto de vista existencial, porque el punto de vista del cristianismo compete a mi alma, a mi salvación, a mi propia existencia propia, particular, singular. Entonces, cuando yo pienso en lo singular, pienso en mi propia salvación. Y eso es lo que Kierkegaard va a discutir con Hegel, diciéndole que reduce lo singular a sistema. Pero fijémonos que ya cuando Hegel habla de conciencia desventurada, ya está introduciendo el cristianismo, ya está introduciendo lo singular. Bien, luego aparece otra forma de dialéctica, donde por un lado, ya que hemos llegado a este punto, llegamos a otro giro dialéctico, lo inmutable y lo singular son una sola cosa. Y esto aparece como esencial y como el objeto. Pero el concepto de este objeto, recordemos que la verdad consiste en la adecuación entre concepto y objeto, este concepto aparece como inmutable y abstracto y no configurado. Lo que tiene que ocurrir es que aparezca como inmutable y configurado. ¿De qué forma lo hace? Lo veremos a continuación. Entonces, dentro de esta Aufhebung, de esta superación, de esta conservación suprimiendo dialéctica, aparecen los momentos anteriores que vimos a lo largo de los videos cuya serie concluye con este. Entonces tenemos tres instancias. Tenemos la instancia de la conciencia pura, tenemos segundo la instancia de la esencia singular, donde acontece la apetencia y el trabajo, y finalmente llegamos al punto donde queremos llegar, la conciencia para sí. Bien, en primer punto, en el en sí no es para sí aún la conciencia. Es en sí, pero no es para sí. En el momento de la conciencia en sí, la conciencia aparece como pensamiento puro. Dijimos que el pensamiento puro era el estoicismo, la conciencia de que uno pueda adueñarse de la realidad conociéndola, sabiéndola, la conoce. Pero esta conciencia de la realidad es abstracta. Al ser abstracta, solamente es puro pensamiento, pero aún no domina la cosa, aún no se compenetra con la cosa. En la segunda instancia aparece el escepticismo. El escepticismo ya no se basta con ser mera conciencia del pensamiento, sino que quiere saber cómo son las cosas. Pero al verse imposibilitada para saber lo que son las cosas, lo que hace la conciencia escéptica es retraerse a su propio pensamiento escéptico y a su propia inquietud. La conciencia escéptica está inquieta porque nunca puede saber lo que son las cosas, pero sabe que la única forma de lograr la ataraxia, de lograr la imperturbabilidad, es suspendiendo el juicio y diciendo, bueno, esto es todo lo que yo sé, me retraigo en mi propia subjetividad, en mi propia individualidad, en lo que yo puedo saber. ¿Qué puedo ya saber? Puedo saber lo que es propio mío. En la segunda instancia aparece la esencia singular con la apetencia y el trabajo. La apetencia y el trabajo dijimos que es el deseo, la Begierde, donde acontece la cuestión de la dialéctica y del esclavo. En la conciencia de la apetencia, el sujeto, o mejor dicho, la autoconciencia, no tiene certeza de sí. ¿Cómo tiene la certeza de sí? La necesita en una alteridad. La necesita en la lucha a muerte entre el amo y el esclavo. Finalmente hemos visto que esa lucha a muerte se resuelve a favor de quien pierde, se resuelve a favor del esclavo, que encuentra su certeza objetiva a partir del trabajo. Entonces, lo que logra el esclavo es la afirmación de sí mismo a partir del goce, la renuncia y el trabajo. Y llegamos así a la tercera instancia. A partir del goce, la renuncia y el trabajo,
el esclavo obtiene la afirmación, la certeza objetiva de sí y llega al tercer estadio, que es el estadio de la abstinencia y de la mortificación. En la abstinencia y la mortificación llegamos a la propia conciencia cristiana, al orden cristiano, donde el sujeto básicamente se encuentra libre para poder ejercer su propio dominio de lo universal por medio de la experiencia que ha realizado en todos estos pasajes. Lo que distingue la conciencia desventurada de los puntos anteriores es que en los puntos anteriores las conciencias aparecían como de forma autónoma. O sea, aparecían como, no de forma autónoma, sino que aparecían en el seno de la vida, aparecían como contrapuestas unas así. Sin embargo, en la conciencia desventurada, a partir del escepticismo, amo y esclavo conviven en la misma unidad. O sea, en la misma conciencia está el amo y el esclavo, donde a veces aparece como lo inmutable y a veces aparece como lo múltiple. Y esta escisión entre lo uno y lo otro es lo que le produce el dolor y la desventura. El dolor y la desventura de nunca poder llegar a ser completa, al nunca poder realizarse completamente. Bueno, en la conciencia desventurada, el Seraí, el hombre, para no utilizar la jerga heideggeriana, aprende a conciliar su propio desgarro. Entonces tiene que mantener el desgarro dentro de sí para poder llegar al orden de, lo, de la razón. ¿Y cómo lo hace? Lo hace fundamentalmente por medio de la renuncia. Al renunciar se convierte nuevamente en una plenitud. Bueno, esa sería básicamente la idea de la conciencia aventurada. Quiero hacer una declaración que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con las críticas que le hace Friedrich Nietzsche a este concepto de conciencia aventurada y posteriormente los filósofos postmodernos, como por ejemplo, no sé, Bataille, Deleuze, Klosowski, etc. Fink. Eh, el punto es que esta conciencia que llega al reino de la razón es una conciencia que tiene que renunciar tiene que renunciar a su voluntad, tiene que renunciar a su deseo. La conciencia desventurada renuncia a su deseo para, en nombre del trabajo y el servicio, convertirse en una conciencia libre, en una conciencia ética. El hombre se convierte en una conciencia ética a partir de la renuncia, la culpa y la abstinencia. Entonces, al convertirse en una conciencia ética, puede incluirse en el reino de la razón, es decir, puede establecer relaciones con otros y generar la historia social del mundo. Pero lo que Nietzsche va a decir es que esto es una mutilación del individuo, donde somete, humilla, denigra la grandeza humana y se trata de afirmarse en el mundo, no de renunciar al mundo en pos del contrato social o en pos de la eticidad o en pos de la organización social. Se trata del deseo y se trata de la voluntad. Y esto es propiamente nietzscheano, pero es otra filosofía. Entonces, cuando vemos que Nietzsche ataca visceralmente a Hegel, tenemos que pensar que está atacando fundamentalmente a la conciencia desventurada. Pero ojo, para leer la fenomenología del espíritu y llegar al punto de la conciencia desventurada, uno tiene que haber atravesado todas las instancias anteriores, incluso las instancias de la conciencia que no hemos visto en esta serie de videos, pero espero quizás en algún momento grabar una serie de 3 videos que hable sobre la sección de la conciencia. Así que bueno, usted verá que decide si le parece interesante que la moralidad se construya a partir de la renuncia, la abstención, la represión, el comportamiento moral que consiste en, digamos, la bondad que supone no hacer daño al otro, no intentar dominarlo, no intentar sojuzgarlo, una conciencia ecuménica en sentido cristiano, que acepta a todos como libres e iguales y todos merecedores de respeto. Esa es una conciencia plenamente cristiana. O si en cambio usted piensa que esta renuncia
a la propia voluntad, mutila al hombre en lo que tiene de más hermoso y de más profundo, que es su violencia, su agresividad y su voluntad de dominio. Usted verá qué hace, pero bueno, la filosofía trata de estas cosas. Entonces, cuando uno habla de estas cosas tan complejas y tan abstrusas y tan enigmáticas, en realidad está planteando cuestiones políticas muy claras acerca de cómo debemos comportarnos. Debemos de comportarnos como animales independientes, autónomos, siendo el lobo, siendo el hombre, el lobo del hombre, que cada cual tiene que propender a la dominación del otro en términos nietzscheanos, o tenemos que generar un reino de igualdad, compromiso y urbanidad donde todos podamos habitar y coexistir libremente, haciendo lo que mejor podemos hacer en un reino de justicia. Bueno, Hegel obviamente se va a orientar en esta versión casi kantiana, alemana, de la justicia y del contrato social. Bueno, eso es todo. Ah, por último, les recuerdo que si me quieren ayudar para que este canal siga creciendo y pueda seguir haciendo mis videos, les pediría por favor que le den un like y que se suscriban al canal, y si lo pueden compartir, tanto mejor. Aclaro también, además, dicho sea de paso, que en este momento estoy teniendo en mi cuenta de WordPress, que pueden encontrarlo como Bonchi y la filosofía.wordpress.com. Y también tengo una cuenta de Cuaderno, que también lo pueden encontrar como Bonchi Martínez. Allí pueden encontrar mis textos que yo escribo, pero también son textos que son desgrabados y editados a partir de estos videos, por si quieren estudiarlos con mayor detalle y mayor entendimiento o utilizarlos como fuentes. Están disponibles al público. Bueno, sin más, salud.